Hola, muy buenas. ¿Cómo están ustedes? Bueno, les vengo a contar que viene la segunda temporada del Arte de Cuidar y en esta oportunidad estamos muy contentos porque el primer capítulo lo vamos a tener con nada menos que la doctora Tania Rodríguez Riquelme. Ella es directora médica del equipo Neuro de RR, es neuróloga, neurofisióloga, especialista en enfermedades del sueño, epileptóloga, creo que está bien dicho, Sí, y muy bien. especialista en neurología deportiva. Estamos muy contentos de contar con su presencia porque Tania es una persona muy disciplinada, muy dedicada. La conozco, tengo la oportunidad de conocerla de forma personal y ha sido para mí un tremendo regalo que ella tenga este tiempo y venga a conversar con nosotros, tenga esta disposición de venir a conversar con nosotros y poder hablar de temáticas tan importantes como el tema del sueño, que va a ser hoy día uno de nuestras temáticas, pero que probablemente la vamos a volver a invitar para conversar de otras cosas. Tania, ¿cómo estás tú? Muy bien, Vivi, estoy muy agradecida de que nos hayan invitado como equipo. Estamos hoy día con toda la dirección clínico-administrativa, estamos con Javiera, estamos con Camila y la verdad es que nos encanta la oportunidad de poder educar y poder contar, sacar algunos mitos, compartir las cosas para que podamos ser felices desde comprender la importancia que tiene el sueño en Por cada etapa de supuesto. la vida. Mira, Tania, nosotros como podcast nos hemos dedicado desde el año pasado a hacer difusión de temáticas que tienen que ver con distintas patologías a través de fundaciones, donde viene el especialista de la fundación y viene algún usuario o algún especialista en temáticas específicas, donde hemos hablado de distintas cosas. Hoy día creo que el tema del sueño, como tú bien nos dices, es muy importante porque estamos justo pasando por un periodo en el que se hace este cambio de horario, donde pasamos de una temporada de calor, de mucha luz, de mucha iluminación, a una temporada que empieza a bajar el tema de la luz, pero también nos cambian el horario y como que se nos desestructura todo, ¿no? Estamos así como todos medio, pucha, que ya se cortó el día y hay que dormir como que más rápido, tratar de inducir el sueño y se nos genera un desajuste bien importante. Entonces, cuéntanos qué significa para el organismo este tema del cambio del sueño. Primero, es bueno entender que el dormir es algo que no podemos inducir. Podemos permitirlo, podemos portarnos muy bien para poder, en el fondo, cosechar actitudes y procesos para poder luego lograr un buen dormir. El dormir es muy importante y si lo pensamos de manera fría, abarca 1/3 de la vida. Por lo tanto, hay que comprender que Claro. lo que yo haga 1/3 de mi vida claramente es muy importante tanto para el cerebro, para el ánimo, para poder ser felices y para que el cuerpo se recupere. Y tal como tú lo dices, dijiste una frase perfecta, porque yo creo que el tema acá no es solo el cambio horario, que ya vamos a ver que realmente el impacto en la vida es muy poco, sino que el tema acá es que hay cambios con respecto al largo de cada día, la duración en la cual tenemos luz, la duración de oscuridad. Por ejemplo, ayer era muy diferente porque ayer había un día soleado acá en Santiago. Exacto. Con temperaturas de 25 grados, con diferencias claras entre la temperatura del día y la noche y por lo tanto ayer era muy fácil que el cerebro se oriente. En cambio hoy día amaneció muy nublado con una temperatura baja de 10 grados en la cual el impacto de la luz en el cerebro es mucho menos de lo que ocurrió ayer y por lo tanto hoy día yo podría creer que cambiaron el horario. Claro. Sin embargo, independiente que esté nublado, si yo llevo todo un día tomando agua, miren lo que es importante, solo con tomar agua yo logro cambiar la noche al día. Y es por eso que desde la década del 2000, honestamente, no debería ni siquiera existir un jet lag. Es decir, si nosotros hacemos actitudes que invitemos a que el cerebro comprenda que es día, va a ser día. Y si nosotros hacemos actitudes que impliquen que el cerebro entienda que es noche, vamos a cosechar la noche. Y esa es la clave del éxito.
Es emocionante cómo nosotros podemos lograr impactar en la vida del día a día. Y es cierto que en un recién nacido, en menores de 5 años, diferencias en la hora de acostarse de 20 minutos pueden tener un impacto significativo. Pero personas que estamos un poquito más grandes, como tú y como yo, o personas que ya están sabias, como tu mamá, que necesita dormir menos de 4 horas diarias, podemos entender que el cambio de la hora no implica nada, es solamente invitarnos a hacer algunas cosas y ver el lado positivo y no ver el lado negativo. Porque el proceso del dormir es una serie de sucesos en cadena. Y es apasionante como desde lo molecular podemos avanzar hasta lo estructural que nos lleve a lo funcional. Y gracias a que contamos en nuestro equipo con Camila Hernández, quien nos ha hecho una serie de dibujos y de diagramas, podemos ir avanzando contándote un poco lo entretenido que es el dormir. A ver, ¿es un mito entonces que yo tengo que sí o sí dormir 8 horas diarias? Es un mito porque resulta que las 8 horas diarias es el adolescente. Ah, perfecto. Que la OMS acepta adolescencia hasta los 24 años, desde los 10 años. Sin embargo, ya hemos demostrado que puede haber mielinización, es decir, creación de autopistas dentro del cerebro hasta los 30 años. Por lo tanto, con mucha regalía podríamos decir que hasta los 30 hay que dormir 8 horas. Y luego, poco a poco, el cerebro necesita un menor requerimiento de sueño. Y no solamente va en las horas de sueño, sino que va en los porcentajes de las distintas fases de sueño, porque cada una tiene su función. Y lo que pasa es que se habla de las 8 horas porque es el promedio en la extensión global de la vida. Yeah. Pero, por ejemplo, los adultos sabios que debiesen mayores de 90 años, con 3 horas diarias ya cumplen el requerimiento. Perfecto. Pero un bebé recién nacido debiese dormir alrededor de 18 a 19 horas diarias. Y también pasa esto de que, no sé, a medida que tú vas creciendo, el sueño profundo es un periodo más corto. Es un periodo más corto, pero no es tanto más corto. Es muy importante, porque, por ejemplo, si hablamos del sueño más profundo con respecto a el compromiso de conciencia transitorio y reversible, que es el sueño específicamente REM, de movimientos oculares rápidos, desde lo profundo se habla porque va a costar a alguien despertarlo más. Pero es el momento donde el cerebro está más activo que nunca. La producción de las distintas bencinas del cerebro, los neurotransmisores, ocurren en el sueño REM. La mayor irrigación del cerebro, cuando el cerebro le llega la mayor cantidad de sangre, es el sueño REM. Entonces el sueño no es un acto pasivo, como se pensaba hasta la década del 2000. El acto del dormir correctamente, sin drogas, es un proceso apasionante, neurológico, en la cual podemos lograr creación de autopistas cerebrales que permitan tener herramientas, tener inteligencias para poder enfrentar la vida y ser felices. Y por eso quisimos traer diagramas, que ha colaborado mucho. Y podríamos partir, si quieres, mostrando algunas cositas. Por supuesto. En primer lugar, creo que es muy apasionante contarles a todos lo que es un cerebro. Perdón mi sonrisa, hay personas que dicen que claramente yo adoro el cerebro, pero creo que la neurología es apasionante. Porque esto es un cerebro, es lo que todos identifican como una nuez, y es importante, y lo trajimos con Javiera y con Camila, lo trajimos el cerebro completo, para que todos sepan que cuando dormimos ocurren distintos procesos en las distintas áreas del cerebro. Perfecto. Y que el dormir va a partir estructurándose en las estructuras más profundas, más primitivas, que es el tronco del cerebro. Pero también va a participar, por ejemplo, nuestra hipófisis. Y por eso es que las personas que tomen agua antes de dormir, independiente que crean que se van a levantar a hacer pipí, a orinar, la hipófisis va a sensar que la persona tomó agua, va a cambiar la concentración de la sangre y por lo tanto, si yo tomo agua, el cerebro va a creer que es día. Por lo tanto, con este cambio horario, basta con que alguien tome 1 litro más de agua durante una semana
y listo, es de día. Se nos cayó un pedacito de cerebelo, lo vamos a arreglar después. Si tenemos un diagrama espectacular que nos hizo nuestra Camila, vamos a partir primero con porque aquí vamos a comprender una de las cosas muy entretenidas del cerebro, que es mirar el cerebro por dentro. Entonces ahí teníamos el cerebro en una estructura 3D que nos permite comprenderlo, pero aquí vamos a entender que, por ejemplo, acá el cerebro está mirando hacia mí, aquí tenemos un cerebro del lado izquierdo que está mirando hacia ti, y es muy importante este corte en la mitad del cerebro que nos permite entender que las estructuras que más participan del dormir parten desde el tronco del cerebro. O sea, el dormir desde el inicio, desde la base, es un proceso en el cual van a participar estructuras tan primitivas como la respiración, que está en el bulbo raquídeo. Y aquí vamos a complementar, vamos a ir alternando los diagramas con esto, que es algo muy hermoso que pintó con nuestra Camila, que logramos darnos cuenta que este cerebrito es como este mismo cerebro, pero se forman unas estructuras que son apasionantes, que son estas flechitas que están en azul y celeste, y esto es la ampolleta del cerebro. Perfecto. Se llama la formación reticular activadora ascendente. Y es muy frecuente que esta formación reticular activadora ascendente, que es la ampolleta del cerebro, que tiene que encender este cerebro de día y tiene que apagarlo, parte desde la médula cervical. Por lo tanto, las personas vegetarianas que tengan menor absorción o menor entrega de vitamina B12 va a tener una alteración del dormir. Y aquí es tan importante mezclarlo no solamente con la cantidad, que es como la mayoría de la gente asocia el problema de cantidad, sino que puede haber un problema de calidad. Yeah. Y participa todo el cerebro para que podamos dormir bien. Y vamos a saber que la primera clasificación de las enfermedades del sueño son 47. La medicina del sueño es algo muy moderno dentro de la medicina en general. La primera clasificación es del año 1990, que describe las 47 enfermedades del sueño. Y por eso que vamos a comprender que es muy importante el cerebro completo, y claramente esta formación reticular, si damos vuelta atrás, vamos a comprender que yo voy a necesitar la participación de las arterias del cerebro. Este es el cerebro mirado por la cara de abajo. Perfecto. Y esto nos permite entender que todas las arterias del cerebro van a participar de terminar irrigando la formación reticular, y es muy importante porque si no, no funciona. Tú dices que si yo aumento mi dosis de agua en el día, en 2 litros o no sé. Hasta 4 es el ideal. Claro. En un adulto. En un adulto. Si yo aumento el nivel de agua, se va a equilibrar este cambio de horario que yo tengo. Y esa agua la tengo que tomar durante el día, porque si... Exactamente. Porque si este sensor dice, si tomo agua antes de acostarme, dice que es de día, entonces tiene que ser antes de la hora de acostarme en lo posible. Exactamente. Brillante el concepto, porque justamente si vemos el cerebro en la mitad, tenemos esta estructura que es el cuerpo calloso, que los une los dos hemisferios. Ya. Y vamos a ver que atrás está la glándula pineal, que es la que libera la melatonina. Ya. La melatonina se produce una cantidad limitada diaria, va a viajar por unos trayectos apasionantes dentro del cerebro y se va a almacenar en la parte posterior de la hipófisis. Si yo tomo agua, no se libera. Y por lo tanto el cerebro dice, es de día. Y si dejo de tomar agua, el cerebro va a decir, libero la melatonina, y por lo tanto vamos a tener que es de noche. O sea, imagínate cómo estamos en este estudio apasionantemente conversando del sueño, que para mí es un sueño. Está oscuro. Por lo tanto, es cierto, el cerebro podría confundirse que es noche.
Sin embargo, si tú y yo, con Javier y con Camila, que nos están acompañando, estamos tomando agua y tomamos agua y tomamos agua, vamos a impedir que se libere la melatonina y por lo tanto el cerebro va a actuar como que fuese de día. Es apasionante. Ay, mira tú, qué bien. Podemos mandar al cerebro. Sí. Y lo importante es que nos tenemos que acomodar a la edad que tenga la persona. Es una de las pocas cosas en medicina que va directamente relacionado con la edad. ¿Y hasta qué hora más o menos es aconsejable tomar agua? El tomar En la agua tarde, debiese ponte tú. ser hasta 3 horas antes de la De hora que dormir. yo deseo dormir. Porque sabemos que va a tardarse 2 horas aproximadamente la ausencia de ingesta líquida para que yo libere mi propia melatonina. ¿Es lo mismo que yo me tomo un tecito, una agüita de hierba? ¿Es lo mismo? Exactamente Por lo tanto, lo mismo, sin embargo hay que tener cuidado con 2 conceptos clave. Uno, cuidado con las hierbas, porque independiente de que uno crea que son menos dañinas que sustancias químicas, hay que entender que son químicos igual y por lo tanto algunas hierbas como la melisa, el melipá, tienen efectos diferentes dentro del cerebro. Y por ejemplo, no es lo mismo que yo consuma un té muy aguadito en la hora, por ejemplo, de las 7 de la tarde, a que yo tome un té concentrado o tome un cafecito a esa hora. Es diferente el impacto que vamos a tener. Ahora, si yo tomo un cafecito y voy a hacer deporte y después voy a comer una comida liviana y voy a respetar ausencia de ingesta líquida y estamos en la de los 40, no hay ningún problema con que haga toda esa gestión antes de las 10 de la noche. Logramos que alguien normal, corriente, se vaya a acostar tipo 11, empieza a liberarse la melatonina, empieza a venir el proceso correcto del dormir, se despierta a las 6 de la mañana y vamos a lograr que alguien de la década de los 40 esté durmiendo entre 6,5 a 7 horas por noche y con eso tendríamos una buena cantidad del dormir. perfecto. Ahora, una cosa es cantidad de sueño y otra cosa es el concepto de la calidad. Ya, ¿Ya ahí? perfecto. Es donde podemos entrar en otro diagrama, pero no sé si quieres que conversemos otras cosas un poquitito Mira, antes. hay otra cosa que, bueno, como estamos hablando del tema de el arte de cuidar, aquí nos ve mucha gente que cuida de otros, adultos mayores, gente que tiene ya incorporado un sistema de tratamiento para poder conciliar el sueño. Uh-huh. Es como, da exactamente lo mismo si yo tengo un tratamiento, tomo un medicamento para dormir. Tengo que hacer exactamente lo mismo de cortar un poco el tema del agua para que esa persona pueda conciliar el sueño. Sí, igual. Eso es importante. Y esas son las gestiones. Hay sucesos activos que yo puedo hacer para como fomentar o estimular que el cerebro duerma. Ya. Y ahí es donde se habla de la higiene del sueño. Y la higiene del sueño es muy reconocida especialmente en los niños, en los adolescentes. Pero en mi opinión, que ya llevo más de 25 años en respecto a la medicina del sueño, hay que tener cuidado porque a veces uno insiste mucho en la higiene, en los hábitos, sin ver que abajo puede haber formalmente una enfermedad del sueño. Y ese es uno de los errores que yo creo que ocurre cuando cuidamos a alguien. Como que creemos que todo va desde los hábitos, pero si tengo una enfermedad subyacente del dormir, los hábitos se quedan chicos. Y eso es lo que va generando el círculo vicioso. Porque si tú a alguien que tiene una patología del sueño, una enfermedad del sueño, tan solo le indicas medidas de higiene, de hábitos, no va a resultar. Y ahí es donde empezamos con actitudes un poco rebeldes y actitudes que van en contra de los procesos correctos del dormir. Hay cosas muy incorrectas del dormir. Yo tengo, el récord mío es una paciente que ingería 8 litros de bebidas cola durante el día y se tomaba 24 medicamentos en la noche para dormir. Y se tomaba medicamentos cada 2 horas. Y la pregunta es, ¿cierto? ¿Cómo alguien va a dormir si toma 8 litros de cafeína? Exacto. Que es muy distinto para que vean
a tomarse una tacita de café chiquitita después de almuerzo, con la cual ustedes me están acogiendo y me están cuidando. Así que muchas gracias por invitarme. Es una tremenda oportunidad. Y un cafecito no nos hace mal. Mira, hay otra cosa que la persona que cuida, cuando pasa periodos muy largos, los que tiene que estar, por ejemplo, cuidando al enfermo en la noche, cuando él duerme, descansa, esta persona muchas veces va a estar en una situación de constante vigilia, o va a estar con un sueñito así como muy por encimita porque está cuidando. Esa persona también tiene, que es lo que a nosotros como fundación nos preocupa mucho, el bienestar del cuidador, va a tener un deterioro importante en su estado de bienestar emocional, físico y personal. Entonces, es necesario también que yo siempre les digo que en las charlas, en los talleres que hago, que tienen que un poco conciliar un poco su vida, si están en la casa con el enfermo, tratar de dormir cuando él duerme, tratar de buscar también alternativas de descanso, porque si no, este cuidado va a tener muy corto plazo. O sea, yo siempre les doy el símil de cuando tú te subes a un avión que te dicen que primero te pongas la mascarilla tú, y después asistas a los pequeños o a los adultos mayores, porque si tú no te cuidas, es muy difícil cuidar de otro. Exactamente. Entonces, este tema del sueño es un tema que sí les afecta a los que cuidan de otro, porque yo estoy preocupada de que mi enfermo que duerma, que se preocupe, que se cuide, que esté bien y todo. Pero si estoy preocupada, no sé, de la saturación, de la presión, de aquí, de allá, de los dolores, probablemente voy a estar en un estado de vigilia constante y no bajo mis niveles. Entonces, eso es algo muy importante que tú conversas. Eso es algo que se demostró específicamente en la década de los 80 con el concepto de la salud ocupacional, de ver muchas profesiones en las cuales te participan con rol de turnos nocturnos, y por lo tanto ya han habido afortunadamente muchos años de investigación y se sabe cómo podemos compensar cuando tenemos roles nocturnos. Ya. Y sí hay que saber que cuando trabajamos de noche y no tenemos acceso a dormir de noche, que el sueño va a ser de menor calidad, claramente va a haber un impacto si es que no lo compensamos, y por lo tanto debiésemos valorar y entender, tal como tú lo dices, el acto de no acceder a un sueño nocturno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, la medicina moderna ha demostrado que si hacemos actividades que compensen aquella privación de sueño, vamos a poder lograr realmente tener resultados satisfactorios que no impliquen un impacto negativo al cuidador. Ahora, ¿qué tipo de...? El cuidador tiene un impacto muy importante porque el cuidador es alguien que ama. Por Cuidar supuesto. es amar. ¿Te acuerdas que lo hablamos en otras oportunidades? El que cuida está amando. Y ese amar va a implicar tener neuronas Pepe Grillo. ¿Ya? Es un tesoro tener la oportunidad de amar, porque se van creando neuronas Pepe Grillo, que es muy importante tu lenguaje, porque justamente se va a alterar la formación reticular activadora ascendente. Alguien que ama verdaderamente va a tener neuronas Pepe Grillo que van a generar un cerebro en hiperalerta. Estudia muy bien tu lenguaje. Es un cerebro que va a tener un dormir superficial porque estas neuronas Pepe Grillo están atentas de cuidar, de amar. Pero la recompensa es demasiado grande. Y vamos a comprender que aquí también hay un impacto muy relevante porque las personas comienzan a dormir mal, igual que un deportista antes de una competencia, y empiezan a utilizar medicamentos que creen que van a favorecer el dormir, pero muchas veces van a favorecer un estado incorrecto neurológico global. Y por lo tanto es muy importante entender el impacto e ir a solucionar esto. Y comprender que hay situaciones como, por ejemplo, padres de bebés sanos, recién nacidos, van a tener un talento en que la formación reticular va a trabajar mejor que nunca. Y por eso es una ampolleta que prende y se apaga, es como un cerebro turbo. Y se ha demostrado que no solo es en la mamá, también es en el papá, que ama bebé. Pero, por ejemplo, si vamos a tener padres cuidadores de un prematuro,
a los pocos días se echa a perder esta formación reticular activadora ascendente. Y lo que uno debiese hacer es entregarles medidas de cuidado e ir a tratar la formación reticular activadora ascendente y no fomentar el uso de medicamentos que finalmente generan droga, generan un estado neurológico diferente, pero no un estado neurológico donde el cerebro manda, donde el cerebro produce los neurotransmisores, produce benzina y se va generando un círculo vicioso incorrecto e inadecuado. Y con la ciencia moderna podemos elegir si hacemos las cosas bien, imitando las condiciones habituales correctas, que se llaman las condiciones fisiológicas, y no fomentar círculos viciosos de entrar en un concepto de despertar con fármacos incorrectos, dormir o mejor drogarme con fármacos incorrectos, que de hecho está descrito como el síndrome de Elvis Presley. Es muy frecuente. Y tú tocaste un tema muy bonito porque creo que lo que debemos hacer es tratar de llegar a una armonía. Claro. Cuando hablamos de niños, ganan los niños. Por lo tanto, no tiene por qué un niño llevar un horario de adulto. Perfecto. Eso es el ABC. Pero claramente podemos a una mamá sabia llevarla a carretear, entender de llevarla. ¿Por qué se va a dormir antes de las 12 de la noche? Si llevamos una mamá adulta sabia, ¿para qué la vamos a hacer que se duerma a las 9 de la noche para que se despierte a las 12 de la noche? Claro. ¿Se entiende? Entonces podemos llevar a un horario armónico en el cual un adulto sabio de mayor de 80 años que se quede dormido entre 1 y 2 de la mañana, que se despierte a las 6 de la mañana, que compartamos un desayuno agradable y que entendamos que tienen un talento diferente en el cual va a trabajar distinto el proceso interno del dormir. Perfecto. O sea, una de las cosas que tenemos que saber es que a medida que vamos creciendo necesitamos menos horas de sueño profundo. Brillante. Y que no hay problema, ¿cierto? Menos horas de sueño total. Total. Y también menos horas de cada fase del dormir. Perfecto. Que ese es el concepto. Como que se va cortando. ¿Cierto? Se va cortando, o mejor lo podemos mirar desde La vida es bella y decir que a mayor edad somos más eficientes. Exacto, lo vamos haciendo mejor. Mira qué espectacular, ¿cierto? Sí. ¿Cierto que es entretenido si lo vemos desde esa mirada positiva? Y esta cosa que nos pasa de repente, que nos despertamos a medianoche y no podemos seguir durmiendo, queramos o no queramos. Nosotros, es un tema psicológico esto de que uno anda como que trasnochó o simplemente tú te despertaste porque ya no era suficiente el sueño que tuviste durante el periodo que... Qué buenos conceptos. Una alternativa podría ser que se durmió ya lo correcto. Es una de las cosas frecuentes en adultos mayores y por eso es importante comprender que si, por ejemplo, un adulto mayor de 80 años que debería dormir entre 4 a 5 horas, pero de buena calidad, es mejor que ajustemos su horario entre 1 de la mañana y 6 de la mañana, que es mucho más llevadero con la sociedad, Exacto. A que lo hagamos dormir a las 9 de la noche y se levante a la 1 de la mañana. Exacto. También podríamos tener un despertar horario que se llama, y es algo muy frecuente y recurrente en los cuidadores con amor. Un cuidador que ama se va a tener unas neuronas Pepe Grillo que van a despertarse. Y a veces quedan con el horario marcado, justo con el horario del medicamento del papá, por ejemplo. Y eso puede traducir una enfermedad, pero esa enfermedad yo la puedo arreglar en forma definitiva con cambio de hábitos más tratamiento directo, o podemos finalmente caer en el círculo vicioso, que es uno de los problemas de la población en general. Se ha analizado que la mala calidad del sueño puede afectar alrededor del 70 al 80% de la población mundial. En estos momentos sería una de las patologías más frecuentes del mundo, los trastornos del sueño que generen una mala calidad de sueño nocturno y que generen somnolencia o menor capacidad durante el día. Claro, que uno anda así como... Bueno, Tania, mira, tenemos que hablar, yo creo, un montón. Hay muchas cosas que nos van a quedar seguramente en el tintero. Vamos a poner las redes sociales de Tania, cómo contactarla,
porque es muy importante, es una persona que a mí me genera mucha confianza, la encuentro muy didáctica, y eso para uno cuando va con el papá o cuando uno mismo va al doctor es súper importante que te enseñen cómo funciona esta cosita de acá arriba y cómo tenemos que manejarla nosotros porque es un órgano más de nuestro cuerpo. Exactamente. ¿Cierto? Y por lo tanto no nos tiene que mandar, sino que nosotros tenemos que ser capaces de gestionar nuestro cuerpo y nuestros órganos de una manera inteligente. Así que, bueno, también quiero decirles de que esta segunda temporada es gracias a nuestro gran auspiciador que es Ben & Frank, nuestra cadena de óptica que está en todos los malls de Santiago y en la Quinta Región. Y bueno, y no les quiero decir otra cosa que a lo mejor algún consejo que nos quiere dar Tania, que nos quiere decir algo. Yo creo que podríamos usar uno de los diagramas de nuestra Cami. Podríamos dejar con respecto al dormir, entender que una cosa es cantidad, que es lo que todos creen donde está el error, y otra cosa es calidad. El mensaje es comprender que es distinto el requerimiento a lo largo de la vida. Y que como lo muestra este himnograma, que demuestra las distintas fases del dormir y que incluso está con lo que era la nomenclatura antigua de fase 3 y fase 4 del sueño no REM, ahora solamente se llama N1, N2, N3, que por ejemplo acá está marcado en rojo el sueño más profundo, pero que a su vez es el más activo, que es el sueño REM, y comentamos estos despertares. Por ejemplo, estos despertares son los que tenemos que tratar, tenemos que ir a buscar, tenemos que sospechar una de las 47 enfermedades del sueño. Tenemos que entender, yo creo, que uno de los mensajes más lindos es que el proceso del dormir es sembrar para cosechar. Yo hago procesos activos de siembra. Si yo quiero dormir bien, tengo que mantenerme activo durante el día, tengo que mantener horarios de alimentación correctos, tengo que tener una adecuada ingesta líquida durante el día. Y claramente las personas que tenemos responsabilidades, uno de los consejos más grandes es entender y comprender que es más valiosa en la madrugada que en la noche. Y por lo tanto, a todos los adolescentes, a los estudiantes que crean que están más alerta de noche, que se den cuenta que no es así, que podemos estudiar a las 6 de la mañana en media hora lo que estudiaríamos en la noche en 3 horas. Entonces, entender que han habido muchos avances científicos, que tenemos que ir a buscar la base del problema, que muchas veces es una mala ingesta de nutrientes, que los deportistas no es que se coloquen nerviosos de manera incorrecta, sino que puede haber deudas nutricionales y que debemos ir dirigidamente a buscar cada una de las enfermedades del dormir para que vayamos en búsqueda de mejorar la calidad más que la cantidad. Y cuando pensamos en el arte de cuidar, tenemos que fomentar un buen dormir de la persona a quien cuidamos con amor, pero también a su vez fomentar el buen dormir del gran cuidador. O sea, si yo pudiese elegir, sería una de las cosas esenciales de entregarle al cuidador tips como los que acabamos de comentar y no caer en soluciones parches, sino que tratar la base de la enfermedad. Creo que una de las cosas más importantes que podría transmitir. Y bueno, y entonces es cierto el dicho del que el que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Exactamente. a levantarse temprano. Entonces. Exactamente, sí. Qué bueno. Y entonces muy agradecidos de Tania y de su equipo, que son maravillosos. Y vamos a tener más temáticas de esta porque estamos seguros que son un tremendo aporte. Y mándennos todas sus sugerencias, síganos, denle like al video y van a ver que vamos a tener mucho en esta temporada. Segunda temporada vienen muchos consejos y muchos profesionales muy, muy importantes para nuestro bienestar. Así que una grata sesión. Estoy muy contenta de este primer capítulo de la segunda temporada y muy agradecida. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, Vivi, por la invitación. Y los mejores deseos para cada uno de ustedes. Que estén bien. Chao, chao. Chao.